Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayu y estoy en Tacna, Perú. El día de hoy les voy a enseñar una receta muy deliciosa y muy refrescante. Se trata de una gelatina de yogur. ¿Sí? Si ustedes no lo han probado todavía, van a ver de que aparte de deliciosa, es muy rápida y fácil de hacer. Así que espero que disfruten del siguiente procedimiento. No se olviden que la lista de los ingredientes al final del video. Y bueno, iniciamos con la receta. El primer procedimiento es hidratar el colapís o llamado también colapés. Esto es muy fácil y realmente es la parte principal de la receta y van a ver que el resto es muy fácil. Y lo único que tienen que hacer es colocar su colapís en un recipiente y ahora lo único que tenemos que hacer es agregarle 10 cucharadas de agua fría por cada 20 gramos de colapís. Y así con mucha paciencia vamos contando nuestras cucharadas de agua mientras vamos disolviendo nuestro colapís. Como pueden ver, las cucharas no son exactas, inclusive se están rebosando, pero no hay ningún problema. Lo que queremos es de que disuelva bien. Y de una vez que ya hemos terminado de agregar el agua fría, ahora simplemente lo dejamos en reposo por unos 3 minutos. Esto va a ayudar a que se hidrate la gelatina. Así que lo dejamos a un lado por 3 minutos nada más. Y bueno, de una vez que ya han pasado los 3 minutos, ahora le vamos a agregar unas 10 cucharadas de agua caliente. No se preocupen que no va a pasar nada, simplemente le vamos a ayudar a que termine de hidratar la gelatina. Y le vamos echando el agua por cucharadas de a pocos, mientras lo vamos moviendo para que se disuelva todo nuestro colapís. Como pueden ver, se va a ir disolviendo de a pocos. Van a tener mucha paciencia porque realmente es fácil, pero simplemente lo que requiere es que lo hagan rápido para que no se endurezca la gelatina. Y así es como les va a quedar después de haberlo disuelto con agua. No se preocupen si les queda algunos grumos, la verdad que no hay ningún problema. Y de una vez que ya le hemos agregado todo el agua caliente, ahora simplemente lo dejamos reposar por unos 3 a 5 minutos más. No se preocupen de que ya es lo último que vamos a dejar reposando. Solamente 3 a 5 minutos. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a me gusta y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Y bueno, de una vez que los dejamos en reposo, en este caso yo voy a utilizar unos moldes de silicona. No es indispensable, pueden utilizar el molde normal que ustedes utilizan para la gelatina. Una manera muy fácil después para desmoldarlo es agregarle una pequeña cantidad de aceite. Van a coger un poco de papel toalla o van a coger su brocha de silicona y con un poco de aceite de cocina. No hay necesidad de que sea aceite de oliva o un aceite especial. Ahora simplemente rociamos con aceite y con ayuda de un papel toalla o de un papel distribuimos el aceite en todo el molde. De igual modo lo hacemos con estos pequeños moldes que son de muffins. Yo voy a utilizarlo para esta receta también. Y pueden utilizar cualquier recipiente de loza que la verdad que son bien fáciles al momento de desmoldar. Simplemente lo que vamos a hacer es colocarlos así como están de 5 a 10 minutos en la refrigeradora. De este modo se va a sellar y va a ayudar a que permanezca firme, forme una pequeña cubierta que va a ayudar de que se pueda desmoldar fácilmente cuando esté nuestra gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es muy rápido y muy simple. Vamos a agarrar nuestro yogur natural y lo vamos a agregar en la licuadora. Y de una vez que hemos terminado de agregar nuestro yogur, lo ponemos en la primera velocidad, nada más. Y licuamos nuestra mezcla. Ahora con la ayuda de un colador vamos a agregar de a chorros nuestro colapís que hemos disuelto. No se preocupen si quedan algunos vestigios, es posible de que no lo lleguen a disolver por completo. De una vez que lo hemos terminado de mezclar con el colapís, ahora viene la parte final y sencilla de este procedimiento. Sacamos nuestros moldes de la refrigeradora, ahora lo vaciamos a los moldes. Finalmente pueden utilizar solo un molde, yo estoy utilizando varios como demostración. Si es que van a utilizar alguno de estos moldes de silicona, yo les recomiendo que antes de agregar la mezcla, que coloquen debajo de ellas una tabla, una fuente o un plato para que le dé estabilidad a estos moldes, porque si lo llevan en la mano se les va a caer al piso y va a ser un desastre. Así que yo ya les coloqué unas pequeñas tablas que también tienen que procurar que entren en su refrigeradora. Ahora sí, lo llevamos a refrigeración. En mi caso yo lo dejé hasta el día siguiente.
Y recuerden que también cuento con varias redes sociales donde ustedes pueden ver diferente contenido del canal. Antes de retirar nuestra gelatina de yogur de la refrigeradora, lo que vamos a hacer es preparar una pequeña salsa de frutas para poder agregarla encima y así poder saborearla mucho mejor. Lo único que les recomiendo es de que escojan la fruta que esté de temporada en el lugar donde ustedes viven. En mi caso yo voy a utilizar fresas, moras y cerezas. Y lo que voy a hacer es una deliciosa salsa que es muy rápida de hacer y la pueden hacer ustedes también en sus hogares. En el caso de nuestras fresas es retirarle los moños. Y ahora prácticamente limpiamos nuestras fresas retirándole su moño o la parte de arriba de sus hojitas. Lo dejamos a un lado y ahora en el caso de la cereza simplemente hay que retirarle la pepa. Les recomiendo que lo hagan con cuchillo para que quede de una manera bonita las láminas de cereza. Lo vaciamos a un recipiente y lo dejamos a un lado. Y en el caso de las moras lo que vamos a hacer es retirarle los palitos. Solamente vamos a tomar el tallo o el palito de la mora y lo desprendemos con una pequeña fuerza. Lo pueden hacer con los dedos o también lo pueden hacer con la ayuda de un cuchillo. Y así lo hacemos con todas las moras. Ahora simplemente lo que vamos a hacer ahorita es preparar nuestra salsa de frutas. Yo he separado en dos recipientes las moras porque una la voy a utilizar para la salsa y la otra para decoración. Lo pueden separar o simplemente tienen el cuidado de dejar algunas cuantas para colocarla como decoración después de la preparación. Y no se olviden que también cuento con mi ventana de comunidad donde publico semanalmente diferente contenido sobre actualizaciones del canal. Ahora sí, continuamos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es licuar nuestras frutas. Si no tienen la licuadora de inmersión, lo que pueden hacer es utilizar su licuadora normal, pero para eso le van a tener que agregar una pequeña cantidad de agua. La ventaja, como ya les había mencionado, de esta batidora es que prácticamente no hay necesidad de agregarle líquido. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es vaciar nuestras frutas. Ahora agregamos nuestras moras, nuestras cerezas y nuestras fresas. Y cortamos el limón, exprimimos el jugo y lo agregamos. Y ahora simplemente con la ayuda de nuestra batidora de inmersión trituramos nuestras frutas. Y bueno, de una vez que ya lo hemos licuado, ahora simplemente lo vaciamos a una olla o a una cacerola porque lo vamos a someter a calor. De una vez que hemos terminado de vaciarlo, ahora le vamos a agregar las 4 cucharadas de azúcar. Va a depender de ustedes, si lo quieren más dulce le pueden agregar un poco más de azúcar, no hay ningún problema. Ahora simplemente lo movemos. Y bueno, ahora simplemente lo que hacemos es someterlo a calor. Lo que vamos a hacer es cocer nuestra salsa hasta que llegue al punto de ebullición y de ahí lo mantenemos por unos 2 minutos nada más para que no pierda todas sus vitaminas y todos sus nutrientes de estas deliciosas frutas. Lo movemos para que no se nos pegue. De una vez que comenzó a dar su primer hervor, lo movemos simplemente un instante y lo apagamos. De una vez de que ya terminamos de hacer nuestra pequeña salsa, es una de dos: o lo dejan acá en la olla hasta que se enfríe o lo pueden vaciar a un recipiente que sea resistente al calor. En mi caso yo lo voy a vaciar acá porque esto es lo que vamos a utilizar para decorar nuestra gelatina de yogur. Ahora simplemente lo vaciamos a un recipiente resistente al calor. Lo que yo voy a hacer es dejarlo a que enfríe a temperatura ambiente porque realmente no se le puede echar esto a la gelatina de yogur ni caliente ni tibio, tiene que estar a temperatura ambiente o frío. Así que simplemente lo dejo a un lado mientras que desmoldo mi gelatina de yogur. Una vez que hemos retirado nuestra gelatina de yogur, puede estar de un día para otro o simplemente unas 2 a 3 horas más o menos. Yo les recomiendo que de un día para otro para que se aseguren de que quede bien. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Recuerden que he utilizado 2 moldes de silicona, así que les voy a enseñar lo fácil que puede ser desmoldar este tipo de gelatina en este tipo de moldes. Y ahora lo desmoldamos. Lo bueno de estos moldes es de que pueden tratar de doblarlo o presionarlo por donde ustedes deseen. Mi táctica fue tratar de despegar primero todo el borde. Para eso comencé a presionar levemente por la parte de afuera del molde mi gelatina y lo iba presionando mientras se iba despegando. Para esto lo comencé a presionar de la parte de abajo hacia arriba. De este modo logré despegar
todo el borde de mi molde. Como les digo, tienen que hacerlo con mucha paciencia. Como pueden ver, se comenzó a despegar fácilmente prácticamente, ¿no? Ahora simplemente le colocan un plato encima y lo desmoldan. Y bueno, así fue como nos quedó esta gelatina de yogur en este molde. Quedó muy bonito, como ustedes lo pueden ver. La verdad que tiene muy buena presencia. Y como vieron, no hay necesidad que tengan mucha altura para que lo puedan hacer. Ahora es el turno de estos moldes que son algo complicados. De igual modo, lo hice presionándolo de abajo hacia arriba. Con ayuda de una espátula, los comencé a pasar del molde hacia una bandeja o un plato, lo que ustedes deseen. Ahora me tocó desmoldar esta forma que es de estrella prácticamente. Las gelatinas que tenían esta forma de flor tipo estrella salieron un poquito deformes, por decirlo así, y fue debido a que no engrasé esos moldes. Yo me equivoqué y le eché aceite a los otros dos moldes que estaban más arriba, pero no le eché a esos. Entonces, de este modo yo les puedo demostrar que también se pueden colocar sin necesidad de aceite y salen bien, pero no salen tan bien como los que se han echado aceite. Así que el aceite ayuda mucho al momento de desmoldar su gelatina. Y así lo hice con cada uno de ellos. Ahora, para que no se les quede en la espátula, les recomiendo que antes de utilizarla le echen algunas gotas de agua. De este modo va a ayudar a que lo puedan desprender de la espátula para pasarlo a su bandeja, a su plato, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los 4. No han salido 100% perfectos, pero han salido bonitos. Ahora es el turno de desmoldar el que está en este recipiente de loza, por decirlo así. La verdad que es mucho más simple. Este material ayuda a que se deslice fácilmente la gelatina. Ahora simplemente lo colocamos de igual modo en un plato y aquí tenemos el resultado. Como pueden ver, hay diferentes opciones para que ustedes escojan el que ustedes más deseen. No hay necesidad ni siquiera de adornarlos. Ya así como están, tienen una bonita imagen. Y bueno, díganme abajo en los comentarios qué modelo es el que más les gustó. Ahora simplemente cortamos en pequeñas rodajas nuestras fresas para adornar nuestro postre. Y bueno, de una vez que hemos terminado de desmoldar nuestras gelatinas de yogur, ahora simplemente la vamos a decorar. Por eso les dije que traten de guardar un poco de la fruta de estación, o mejor dicho, la mitad de la fruta, para que prácticamente lo puedan adornar. Y esta es una idea de cómo lo pueden decorar. En este caso yo utilicé el orificio del centro de este molde para agregarle ahí adentro nuestra salsa de frutas. Al costado, con la ayuda de una pinza, comencé a adornarlo con las frutas cortadas en rodajas. La verdad que luce presentable y muy natural y muy saludable. La verdad que sí. Díganme ustedes abajo en los comentarios qué les parece. Y bueno, este es el resultado final de esta deliciosa gelatina de yogur. La verdad es que nadie pensaría que este postre es saludable. Y la verdad que sí, es muy natural, se hace muy fácilmente y lo pueden disfrutar con toda la familia. Y bueno, traté de decorarlos como mejor pude. Pero eso ya queda en ustedes, en su imaginación, cómo lo quieren decorar. Vamos a probar qué tal, cómo quedó esta gelatina de yogur y voy a darles mi veredicto prácticamente. Vamos a probarlo con un poco de la mermelada que hemos preparado. La verdad es de que la consistencia está buena, se las recomiendo. La gelatina de yogur, como he utilizado un yogur natural, tiene un sabor neutro. Y la mermelada es el que le está dando un toque adicional, un poquito ácido a esta gelatina de yogur. Si ustedes desean, pueden utilizar yogur con sabor, con azúcar, no hay ningún problema. En mi caso,
Esta receta yo la he hecho dedicada a las personas que tienen diabetes, más que todo porque ellas mayormente se restringen y no pueden comer un montón de postres porque la mayoría vienen con azúcar o con carbohidratos simples que para ellos es muy malo. Así que esta es una buena idea para que ustedes lo elaboren en sus casas para sus familiares o para ustedes. Es muy rico, muy fácil de hacer, tiene pocos ingredientes y la verdad es de que luce muy bonito, muy elegante y se los recomiendo para que lo disfruten en cualquier época del año. Y los ingredientes de esta deliciosa gelatina de yogur son los siguientes. Lleva 1 litro de yogur natural sin azúcar, 1 taza de agua, de preferencia que esté hervida o filtrada o lista para consumir, 20 gramos de colapis, en otros lugares se le dice colapés, en otros lugares también es conocido como grenetina, que prácticamente es gelatina sin sabor, frutas de estación, en este caso yo he utilizado moras, fresas y cerezas, pero ustedes pueden utilizar, como les digo, las que tengan en su temporada. 4 a 6 cucharadas de azúcar, como les digo, es opcional, la idea es tratar de no utilizar azúcar. 1 limón como molde, en mi caso yo voy a utilizar un molde de silicona para hacer esta deliciosa receta. Ustedes pueden utilizar cualquier molde donde normalmente ustedes hacen su gelatina. Y listo, son muy pocos ingredientes y la verdad de que vale la pena intentar esta receta en sus hogares. Realmente es rápida, además es muy saludable, así que se las recomiendo. Ahora sí, sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y los veo en el siguiente video. Bye.